Hoy vamos a ver un poco acerca de las aplicaciones de máximos y mínimos. Estas aplicaciones se van a realizar utilizando los teoremas de máximos y mínimos vistos como aplicaciones de las derivadas. Entonces, cuando tenemos un problema aplicado que queremos nosotros maximizar o minimizar, hay una serie de pasos que nos van a ayudar a realizar esto. El primer paso es hacer un diagrama o un dibujo. Esto siempre nos va a ayudar a visualizar un poquito qué es lo que estamos queriendo plantear en el problema y nos va a ayudar en el segundo paso, que son escribir una fórmula para representar la información dada en el problema. Esta fórmula es donde vamos a tener nuestra función objetivo, que es precisamente la función que queremos maximizar o minimizar, ¿sí? Utilizando todas las variables que se nos den. Luego, queremos utilizar las condiciones que se nos dan en el problema para expresar la función del paso 2 en términos de una sola variable. Una vez que esta función está expresada en términos de una sola variable, entonces ahora sí podemos pasar al paso 4, que sería precisamente encontrar los puntos críticos. Que serían los puntos frontera, los puntos estacionarios o los puntos singulares de la función. Una vez encontrados estos puntos críticos, entonces en el paso 5 vamos a sustituir los valores de los puntos críticos en la función, ¿sí? O se pueden utilizar los criterios de la primera o de la segunda derivada para determinar el máximo y el mínimo, o más bien el máximo o el mínimo según lo que se esté pidiendo en el problema, ¿sí? Entonces, básicamente son los pasos que se van a seguir. Los problemas aplicados que vamos a tener, pues generalmente se van a referir a situaciones un poquito comunes en donde tenemos que hacer uso no solo de la información dada en el problema, sino en ocasiones de algunos conceptos básicos de álgebra, de geometría o de trigonometría. Por ejemplo, tenemos un problema. Dice, un granjero tiene 100 metros de cerca de alambre. Pues tenemos 100 metros de alambre. Con la cual se planean construir 2 corrales adyacentes. Entonces vamos a tener 2 corrales, uno enseguida del otro, ¿sí? Más o menos así. Y queremos encontrar cuáles son las dimensiones que va a encerrar el área máxima. Entonces queremos el área máxima de los corrales, utilizando únicamente los 100 metros que tenemos de alambre para cercar. Entonces, si nosotros tenemos aquí los corrales, pues estos los podemos representar como con dimensiones X y Y. Sabemos nosotros que únicamente tenemos 100 metros de alambre para cercar, entonces la cerca que está aquí representada pues no puede ser más grande de 100 metros, es decir, 3y más 2x debe de ser igual a los 100 metros que tenemos disponibles, ¿sí? Luego entonces, pues aquí podemos despejar una de las variables y ponerla en términos de la otra. Tendríamos que 100 menos 2x sobre 3 es igual a y. Ahora, estamos buscando maximizar el área de estos 2 corrales, por lo tanto, el área completa pues es básicamente base por altura. Entonces, el área de los corrales va a estar dada por la fórmula x por y, o sea, base por altura. Pero acabamos de expresar a y en términos de la función x. Entonces, esto sería 100 menos 2x sobre 3. Por lo tanto, nuestra función de área, en términos de la variable x, sería
100x menos 2x cuadrada sobre 3. Y esta es la función que tendríamos precisamente que derivar para encontrar sus puntos críticos y así poderla maximizar en este caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es precisamente determinar la derivada de esta función. Entonces, A' va a ser, si reescribimos la función para que quede en términos en dos términos, perdón, estoy separando los términos de la función, pues nos quedaría así. Entonces la derivada sería 100 tercios menos 4 tercios de x. Ahora, de aquí nosotros tenemos que encontrar nuestros puntos críticos. Los puntos frontera, que son el primer tipo de puntos críticos, pues se refiere a las dimensiones físicas que están limitando nuestro problema. Y aquí podemos nosotros limitar, perdón, podemos nosotros limitar lo siguiente. Si tenemos nosotros aquí dos lados de dimensión x, porque es la variable con la que estamos trabajando, tenemos dos lados de dimensión x y solo 100 metros de alambre, pues nuestros lados, o sea, nuestra variable x tiene que ser obviamente mayor a 0, puesto que tenemos que tener lados en x, pero tiene que ser menor a 100 medios. ¿Esto por qué? Pues porque lo máximo que se podría utilizar de los 100 metros de alambre sería mitad y mitad en cada lado, ¿no? Entonces, nuestros puntos frontera pues los podemos escribir como 0,50. Es decir, esta función se va a determinar, la función se va a definir en el intervalo de 0 a 50. Entonces tenemos nosotros este intervalo. ¿Ok? Y ahora, ya que tenemos nuestra derivada, igualamos a 0 para encontrar el resto de los puntos críticos, que serían los puntos estacionarios. En este caso, dado que la función derivada no es una función racional ni que involucre un radical, pues no vamos a tener ningún punto en donde la función se vuelva a 0, ¿sí? Entonces nuestros puntos críticos pues se van a limitar a los puntos frontera y a los puntos estacionarios, que esos se van a estar dados por 100 tercios menos 4 tercios de x igual a 0. Y de aquí vamos a despejar. Entonces, x sería 100 tercios entre 4 tercios. Entonces, aquí x va a ser igual a 100 tercios, 100 entre 4 nos va a dar igual a 25, que son 25 metros. Entonces tenemos de puntos críticos, vamos a tener 3. Tenemos el valor de x igual a 0, el valor de x igual a 25 y el valor de x igual a 50. Cada uno de estos puntos críticos los vamos a sustituir en nuestra función de área para determinar cuál es la que me da el área mayor, ¿sí? Que es lo que estamos buscando al fin de cuentas. Entonces, si tenemos que nuestra función de área es 100 tercios de x menos 2 tercios de x cuadrada, tenemos área de x es igual a 100 tercios de x menos 2 tercios de x cuadrado, ¿sí? Entonces vamos primero con el primer punto. Obviamente cuando x vale 0, pues vamos a tener un área igual a 0. Entonces esta pues no es un área deseada, dado que no es la máxima, ¿no? Entonces pasamos al siguiente punto, que es cuando x es igual a 25. Entonces, cuando x es igual a 25, tendríamos 100 tercios por 25 menos 2 tercios de 25 al cuadrado. Y esto nos va a dar un área total de, vamos a tener
5, 3. Tenemos una disculpa. Aquí el área total entonces que nos va a dar cuando x es igual a 25 es un área de 416.66 metros cuadrados. Y por último calculamos el área cuando x es igual a 50. Esto sería entonces 100 tercios por 50 menos 2 tercios de 50 al cuadrado. Y aquí tendríamos nuevamente un área de 0. Por lo tanto, evidentemente, el área máxima está dada cuando x vale 25. Pero el problema no termina aquí, porque lo que nos están pidiendo son las dimensiones del corral. Entonces, ya sabemos que el ancho del corral pues, va a ser de 25 metros. Pero para calcular el alto de los corrales, pues tenemos que utilizar precisamente la variable y. Entonces, el alto del corral va a ser 100 menos 2x sobre 3. Entonces vamos a tener que y es igual a 100 menos 2 por 25 sobre 3. Y esto nos va a dar entonces 100 menos 50 son 50 tercios, que es aproximadamente 16.16 metros. Entonces, las dimensiones de los dos corrales adyacentes deberían de ser de 25 metros de ancho y 16.66 metros de alto. Y esto es lo que va a generar un área máxima de 416.66 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, básicamente así es como se plantean los problemas aplicados de máximos y mínimos. Se tiene que utilizar la información del problema para conseguir una función en una sola variable misma que se va a derivar y aplicando los teoremas y los criterios de la derivada para máximos y mínimos, pues se encuentra ya lo que se busque, ¿no? El máximo o el mínimo de la función, y a partir de ello entonces se encuentra la información precisamente que está pidiendo el problema.